Yo quiero hablar hoy acerca de una fe que obra. Una fe que obra y en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y leo nuevamente, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, a esto que la Biblia llama fe, no es nada más que esa acción o esa condición de una persona, de un creyente específicamente, de mantenerse seguro, convencido y confiado de que eso que él espera va a llegar, aunque no vea absolutamente nada a su alrededor y en su entorno que le diga que esto va a suceder. O sea, básicamente la fe, o lo que la Biblia llama fe, es esa condición de una persona. Es una persona que se mantiene en el estado donde se encuentre, se mantiene seguro y convencido de que él está esperando algo que no lo ve, pero él sabe cómo sucede eso, no lo sé, pero eso lo logra la fe. Él sabe que aunque no vea absolutamente nada, él está convencido de que va a llegar. Él está convencido que él va a recibir eso que se le prometió. Y dice que es, aunque no veas nada, y podríamos decir que la fe es esa visión que podemos proyectar en lo invisible. La fe tiene la capacidad de hacer que mi visión se proyecte en aquello que es invisible y poder ver algo donde no lo hay, donde no existe. Esa proyección que puedo tener yo, que es una visión que proviene de Dios, eso es lo que produce la fe en un ser humano. Por eso usted quizás viene y aquí levanta sus manos y usted no ve a nadie. Usted no ve a Jesús, al Espíritu Santo, al Padre. Usted no ve a nadie en este lugar, pero la fe, cuando vivimos bajo la condición, bajo el concepto de la fe según la Biblia, entonces usted actúa constantemente. Usted se mueve, usted habla, piensa, camina, porque hay una fe que está haciendo que te movilices. Hay una fe que está haciendo que tú acciones porque ha formado parte de ti. Entonces eso es lo que actúa la fe en una persona. Una persona está sentada y llora y no sabe por qué está llorando. Una persona está sentada allí y recibe algo en su cuerpo y no sabe por qué lo está recibiendo, porque no veo nada. ¿Qué me está provocando lo que está sucediendo? Pues es que a lo mejor usted está siendo afectado por la fe. Y eso es una buena noticia. Entonces, una vida vivida y proyectada desde la visión de Dios, a nosotros nos empuja constantemente a mantener una vida que va más allá, una vida que trasciende, más allá de lo rutinario que usted y yo podemos experimentar. O sea que cuando usted vive una vida de fe verdadera, entonces tu vida es una vida que trasciende. Es una vida que no se queda allí estática esperando que lleguen las cosas, sino que usted está en constante movimiento. Porque, escribe aquí, si no sabemos o no tenemos la visión de Dios en nuestras vidas, si no podemos ver como Dios ve, si no podemos proyectar la vida como Dios la proyecta, entonces nosotros no nos enteraremos absolutamente de nada de lo que Dios quiere para nosotros. Y si no sabemos lo que Dios quiere para nosotros, entonces eso significa que nosotros no sabemos por qué estamos viviendo, o no sabemos por qué estamos caminando, no sabemos hacia dónde nos estamos conduciendo. Lo que nos lleva a vivir una vida de estancamiento, una vida que no va a dar más de lo que usted quizás quisiera que diese. Una vida que se va a mantener frustrada, quieta, conformada, sentada, tranquila, y que no va a producir ningún tipo de cambio en su vida. Pero cuando aprendemos a ver bajo la visión de Dios, podemos hacer muchas cosas que marquen la vida de otros. O sea que una vida viviendo por la fe es una vida que uno nos hace mirar lo invisible, y al mirar lo invisible, esa fe afecta a mi vida y yo puedo lograr moverme e ir más allá de lo que quizás puedo ir. Ahora, trascender, cuando todos conocemos lo que significa trascender, que es ir más allá quizás de los límites, ¿no? De los límites que a lo mejor has establecido tú, establecido yo, o los límites que nos ha establecido la sociedad, o los límites que quizás a veces la misma iglesia nos establece y nos dice, esto lo puedes hacer, esto no, esto lo puedes decir, esto no lo puedes decir. Siempre y cuando todo vaya dirigido por la Escritura, Dios siempre lo va a aprobar. Ahora, cuando uno va más allá,
nuestras vidas cobran un valor tan impresionante que usted, viviendo una vida de esa manera, puede afectar para bien la vida de otras personas. Tanto así que cuando nosotros vivimos una vida motivados por la fe y dirigidos por la fe, nosotros podemos trascender aún después de la muerte. Cuando usted lee los personajes bíblicos y busca allí quizás si están empadronados o busca ver si quizás viven en algún sitio en Fuengirola en el mundo, ninguno está vivo. Cuando usted ve a Daniel, Daniel fue un hombre que vivió una vida que trascendió, que fue más allá de lo que quizás un hombre natural puede vivir. Y después de la muerte, la vida de Daniel nos está afectando a nosotros. Vemos la vida de José, que ya también vivió una vida que trascendió. Y aún después de muerto, la vida de él está afectando nuestras vidas. Y hablamos de ellos. Vemos también al apóstol Pablo. Y así podemos ir mencionando a cada uno de los hombres que la Biblia nos dice que hicieron. Y lo que leía Eliani hace un momento, que hicieron todo lo que hicieron. Y aún así Dios se complacía de ellos. Sin importar en qué condición estaban, ellos se glorificaban. Ellos glorificaban a Dios y se gozaban en lo que hacían. Así que la visión nos permite tener a nosotros una clara comprensión. La visión de la fe nos lleva y nos permite a nosotros a tener una clara comprensión de Dios, una clara comprensión de mí mismo y una clara comprensión de las circunstancias y de los momentos que vivimos en la vida. Ahora usted me dirá, pero ¿por qué me estás diciendo todo eso? Y usted quizás lo sabe y lo comprende y lo habrá predicado y lo habrá vivido. Pero déjeme decirle que esta visión de Dios correcta, esta visión de la fe correcta, es lo que define en usted y en mí un estilo de vida conforme a la voluntad de Dios. O sea, que hay una fe que quizás usted está experimentando y no sea una fe que está obrando. Por ahí dijo alguien que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Cuando crees en Dios, quizás tienes un conocimiento muy vago y básico de quién es Él. Y quizás motivado y empujado por ese conocimiento, tú vas y le sigues. Pero cuando le crees a Dios, esto significa que le conoces, que sabes quién es. Cuando usted recibe una recomendación de alguien, usted duda cuando no lo conoce. Usted dirá, es que no lo he visto, no lo conozco. Las mujeres sobre todo que son un poco delicadas con el tema de la belleza. Ellas no van a cortarse el pelo en cualquier sitio. Ellas no van a pintarse su pelo en cualquier sitio, acomodarse sus cejas y hacerse lo que se hacen en cualquier sitio, sino van recomendados por alguien que le conoce. O sea que la diferencia en que tú te muevas en tu vida va a marcar un resultado, depende si te mueves conociendo al Dios o haber oído de ese Dios en el cual vive. Y hay gente que vive toda una vida pensando que está viviendo una vida de fe, pero creyendo en un Dios que ni siquiera conoce. O sea que eso es lo que permite tener una clara visión, una clara percepción de quién es Dios, de quién soy yo y en el mundo en el que me desenvuelvo, en las circunstancias que vivo, para yo saber cómo responder ante todas las adversidades o ante todas las cosas que se me presentan cada día. Si usted no tiene una clara visión de Dios, usted no puede cumplir con la misión de Dios. Si usted no conoce a Dios, usted no conoce a ese Dios del cual usted habla, entonces usted no está capacitado para cumplir la misión que ese Dios envía a hacer. Porque usted no cuenta con las herramientas necesarias o con la fe necesaria para poder llevar a cabo eso. Cuando no hay una clara visión de Dios, usted define su propia visión y determina su propia misión. Y Dios queda a un lado. Cuando no hay una clara visión de Dios, de lo que Dios quiere para su vida, entonces nosotros terminamos por determinar nuestra propia visión. Y en base a esa visión determinamos cuál es la misión que vamos a cumplir en esta tierra. Y nos convertimos en aquellos, quizá podemos decir creyentes, autónomos o independientes, que le va diciendo a Dios las directrices por dónde debe ir. Dios, quiero que me bendigas aquí, quiero que me bendigas allá. Ahora voy para tal sitio y quiero que me sigas. Quiero que vayas y te manifiestes por mí en este lugar. Quiero que vengas hoy a este lugar y hagas lo que yo quiero que tú hagas, Señor. Y si no lo haces, lo provoco porque lo provoco. Porque yo creo en un Dios grande y poderoso, pero no lo conoces. Entonces, cuando hablamos de la fe, la Biblia nos enseña que hay una fe que es muerta. Que hay una fe que no sirve para nada.
Ya lo vamos a seguir viendo más adelante. Y yo estoy hablando o vine a hablar de una fe que obra. No es lo mismo decir yo creo en Dios que decir yo le creo a Dios. En una simple vivencia de una persona se puede determinar qué es lo que le motiva a vivir cada día. O sea que esa visión clara de Dios es lo que nosotros necesitamos para desarrollar un estilo de vida correcto. Y quizás usted podrá decirme, sí, pero yo me conozco todas las doctrinas, sí, pero yo me bauticé, sí, pero yo estuve en la escuela de ministerio, sí, yo fui al instituto bíblico. Pues déjeme decirle que como usted ha habido muchos, y van a haber muchos de los cuales Jesús va a decir, sí, bienvenido, ¿quién eres? No te conozco. Sí, pero yo fui, hice y traje y vine, mira todos los cojos que sané, mira los paralíticos que levanté, pero ¿quién eres tú? Eso es como cuando usted va a buscar trabajo y su currículo es espectacular. Entonces estamos diciendo que usted puede tener todo lo que tiene y alcanzar todo lo que alcanzó y creer que ya está. Eso es todo, es suficiente y lo logré y sí, lo voy a hacer. Pero cuando te encuentras con la realidad de ese Dios verdadero, te sorprenderás de todo lo que Él tiene realmente para que tú experimentes y vivas y te lo estás perdiendo. Ahora, hay una en Mateo capítulo 16, versículo 27, hay una palabra que de aquí yo quiero que podamos exprimir lo más que podamos. Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esta palabra obras, que es lo que va a marcar la diferencia en la fe que usted y yo practicamos y que más adelante vamos a ver otros versículos que afirman lo que yo voy a decir. Esta palabra obras es importante que usted y yo hoy comprendamos el valor tan impresionante que tiene. Pues dicho que Jesús dijo que Él vendría con la gloria de su Padre, con sus ángeles, a recompensar, dice que va a pagar a cada uno conforme a esta palabra obras. Esta palabra obra viene del original de una palabra que se dice en griego praxis. Esta palabra praxis, hay mucho significado, hay mucha riqueza que ustedes pueden encontrar y hay muchas cosas que pueden sacar de allí. Pero esta palabra, de la manera más básica y sencilla, y como es utilizada en este texto de manera específica, hace referencia a una palabra que se utilizaba en un mercado, en un pueblo no específico. En mercados que podría usted a lo mejor, podríamos traerlo a la actualidad, quizás podríamos decir que esta palabra se utilizaba en los mercadillos, que usted puede ir y comprar las cosas que usted pueda negociar, decir, oye, te doy tanto o esto, donde había muchos vendedores ambulantes. Y la acción del comprador y el vendedor de regatear o de llegar a un acuerdo por el artículo que quería comprar, cuando finalizaban el acuerdo, a eso le llamaban praxis. Pues hemos llegado a un praxis, hemos llegado a un acuerdo y hemos hecho un intercambio. O sea que él decía, mira, esto vale tanto, y el otro le decía, no, esto vale tanto y yo te lo voy a dejar en tanto. No, pero yo tengo tanto, y entre ese vaivén a esa acción se le llama praxis. Pero también existía ese intercambio entre personas. Y es muy curioso cuando encuentro esto, porque la gente podía intercambiar, los griegos podían intercambiar acciones y consecuencias. Y de ahí es donde se toma la palabra obras para colocarla en este texto en la traducción. Y es que ellos podían intercambiar las consecuencias de unas obras buenas por las obras malas que yo haya cometido. Si yo cometí algo malo, pues eso significa que mi consecuencia va a ser mala. Pues yo pedí ahí donde una persona que había hecho obras buenas y sus consecuencias eran buenas, y podíamos intercambiar las obras para que yo, siendo malo, tener consecuencias o tener condiciones buenas aunque haya obrado mal. Y a ese intercambio se conocía con la expresión de una praxis buena o una praxis mala, una buena praxis, una mala praxis, una buena obra o una mala obra. O sea que hace referencia a esa acción, a ese intercambio. Pero si leemos en Mateo capítulo 16, en el versículo 25, nos encontramos con algo glorioso que afirma lo que yo les acabo de decir, que no me lo he inventado.
capítulo 16 de Mateo. Capítulo 16 del versículo, vamos a leer desde el versículo 24. Dice, entonces les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús está diciendo, si alguien quiere venir, esto lo estamos leyendo antes de que Jesús dijese que vendría con la gloria de su Padre y sus ángeles a pagar a cada uno con sus obras. Esto se llama el contexto para los que no saben. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús estaba diciendo en resumidas palabras, tú tienes que renunciar a lo que tienes y tomar lo que yo te voy a dar para que puedas seguirme. Si no llegamos a este acuerdo, entonces es imposible que camines conmigo y que me sigas. Pero continúa diciendo, dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Jesús está diciendo, aquel que quiera vivir de una manera donde su visión determine la visión que él va a vivir y establecer sin que Dios esté presente, entonces esta persona va a perder su vida, su tiempo y todo lo que hace. Pero dice, pero si alguno quiere realmente salvar su vida, entonces déla por perdida y entréguemela a mí. Amén. Jesús está hablando de ese intercambio que debemos hacer, o esa transformación, o ese cambio que debe producirse en ti y en mí cuando tenemos un encuentro con Él. Que yo renuncio a mi naturaleza pecaminosa y ahora recibo una vida nueva en Cristo Jesús, que es lo que habla 2 Corintios 5:17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Ya todas las cosas viejas pasaron, ahora aquí son hechas nuevas. Hemos llegado a un nuevo acuerdo y ahora te salvo porque mi sangre te transforma, te limpia y te sana para siempre. Y si seguimos leyendo, continúa diciendo, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, en la gloria de su Padre, con los ángeles. Y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa vas a tener si vives una vida pensando que lo que estás construyendo es lo correcto y es lo bueno? Y cuando vayas a dar cuenta, todo lo has perdido. Entonces, eso es lo que hace que tu vida se defina viviendo un estilo de vida bajo la visión de Dios, bajo la fe correcta y una fe que está obrando en ti. Hay otro significado acerca de la praxis, y aquí ya escribí. La praxis también es el proceso mediante el cual una idea o una lección se convierte en parte de la experiencia vivida. Otra persona la define que el concepto de praxis es el sentido amplio que refiere a una unión estrecha entre teoría y práctica. Ahí es como la praxis, es como la unión de la práctica y la teoría. Ese efecto que te lleva a ti a vivir lo que tú escuchas, oyes y estudias y recibes. Pues cuando venimos a la iglesia y se nos predican, es muy común que cuando salimos por la puerta no nos acordamos ni del 1% de lo que hablaron. Y cuando llega el siguiente domingo, ya se te olvidó ese 1%. Ahora, la praxis, podríamos decir que es esa acción que toma una persona de recibir la información y llevarla a la práctica y que se convierta una realidad en su vida. La praxis, eso es lo que tú y yo tenemos que cuidar con mucho detalle, porque cuando Cristo venga, eso es lo que Él va a mirar. Va a mirar que lo que se te entregó y lo que se te dio, lo llevaste a cabo y lo viviste. Y que lo que Él hizo contigo en la cruz de Calvario, tú lo mantienes vigente. Y que ni el pecado, ni el desánimo, ni la corrupción, ni nada de lo que puede apartarte de esa verdad, entonces te apartó y te mantuviste firme.
Eso es lo que va a venir a hacer Jesucristo. Va a venir a ver qué has hecho tú con lo que te han entregado, qué has hecho tú con esa fe que tú dices tener y que tú dices vivir. Entonces, otro dijo que la praxis es esa actividad humana que transforma al mundo. Podríamos seguir interminablemente quizás con conceptos y definiciones, pero yo quiero hablar de una fe que obra. Y podría decir quizás a lo mejor utilizar esta expresión, una fe práctica. Una fe que lleva el conocimiento a la acción. Una fe que permite vivir lo que tú crees. No es nada igual a vivir una fe muerta a que tú vivas lo que tú crees. Cuando vives lo que crees, entonces se produce una transformación. Se produce una transformación en tu vida y se produce una transformación en los tuyos. Eso es lo que puede producir la fe. Leemos en Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 17. La fe sin obra es muerta. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, y en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Continúa diciendo, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Continúa diciendo, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es impresionante porque el creer no nos hace diferente a los demonios. Los demonios también creen. Y si tú crees que estás bien porque tú crees en Dios, o que tú crees que existe un Dios, tú crees lo que dicen de la Biblia, pues déjame darte la noticia que los demonios también creen y andan tan tranquilamente por la vida. Quizás como vamos nosotros también. ¿Tú qué religión eres cuando estamos reunidos? Pues yo soy musulmán, yo soy cristiano. Yo creo en Dios, decimos. Yo creo en Dios. Y así vamos a decir, sí, yo creo en Dios. Pero cuando la gente nos ve vivir, ¿qué ve? Cuando me relaciono con personas, ¿cómo actúo? ¿Será que mi fe yo la llevo a mi trabajo? ¿Será que mi fe yo me la llevo al cine? En este caso sí. ¿Será que mi fe yo me la llevo al parque? ¿Será que mi fe yo me la llevo a la playa? ¿Será que mi fe yo me la llevo a mi estudio, a mi universidad, a mi instituto? ¿Será que mi fe yo la llevo conmigo y la gente ve y dice, wow, la fe? Y usted en Mateo podemos ver una expresión que utilizó Jesús, una oportunidad que fueron unos hombres a llevar a un amigo que estaba enfermo y lo tiraron por el techo. Y dice la Biblia que Jesús vio la fe que tenían esos 4 hombres. O sea que esto nos da a entender que la fe se puede ver. Te dirá, pero usted está contradiciendo lo que dijo al principio. No tiene nada que ver la fe que tú ejecutas sin ver a que otros vean que esa fe es real, porque tus obras lo demostraron. Porque el resultado de esa fe que te lleva a hacer algo en lo invisible sin ver nada, sin ver que no hay comida en la nevera, sin ver que no hay dinero en la cuenta, sin ver que no hay absolutamente nada y que tú te mantienes fiel. Cuando la gente ve eso, entonces ahí es cuando la fe se hace visible ante los demás. Y es cuando Dios ve que hay fe en tu corazón y dice, hay fe en esta persona. Leemos Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. Dice, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Dice, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó que tal era. Mas el que mira atentamente
en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno va y se detiene no a mirarse a sí mismo, porque entonces va a tener la necesidad constante de verte diariamente como eres tan cambiante y como se te olvidó cómo actuaste ayer porque no tienes control de ti mismo. Y vas a tener que ir y verte al espejo y decir, pues estoy guapo hoy. Y después se te olvidó, pues como estaba guapo, feo, y te vuelves y te miras en el espejo. Porque somos así. Cambiamos, no tenemos quizás esa capacidad, pero dice Santiago, más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ello, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra. Entonces no es lo mismo experimentar una fe muerta que una fe que obra realmente en tu vida. Una fe que permite que tú recibas algo y eso algo lo puedas experimentar. Y hay palabras que quizás hoy quisiera que se quedara marcada en tu corazón. Y son 3 palabras, las primeras 3 palabras que voy a mencionar, y es conocer, comprender y entender. Y es que hay una gran diferencia entre el conocer, el comprender y el entender. Pues básicamente le podría yo resumir que conocer algo es simple y sencillamente que adquirir el conocimiento de cualquier cosa. Pero cuando comprendemos, entonces nosotros gozamos de la capacidad de enseñarlo, transmitirlo a otras personas. Pero aquí es donde yo me quiero detener. Cuando entendemos lo que hemos conocido, lo que hemos comprendido, cuando lo entendemos, es solamente cuando lo podemos experimentar. Ahí es cuando verdaderamente esa obra, esa praxis cobra sentido. Recibí el conocimiento, lo comprendí y ahora lo entendí y lo experimento. Esto le pasó a unos personajes que iban caminando sufriendo porque su maestro había muerto. Dice en el camino de Emaús, y Jesús se le presentó en Mateo 24. Vamos a buscarlo, ¿no? Mateo 24, 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. 31 dice, entonces le fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él desapareció de su vista. El 32 dice, finalizando el versículo, que cuando nos abría las escrituras. Y el 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. Nos damos cuenta que pasaron por este proceso. Jesús les abrió las escrituras y se las declaró. Pero luego les abrió los ojos para que comprendiesen el conocimiento que habían adquirido. Y para finalizar dice que les abrió el entendimiento para que ellos pudiesen llevar a cabo lo que habían recibido. Entonces nos damos que el proceso que produce la fe que obra en ti, no solamente se queda en lo que adquieres un día domingo cuando vienes a la iglesia o en lo que lees un día que estás aburrido en tu casa, sino que eso tiene que movilizarse dentro de ti y causar algo que provoque milagros en tu vida. Cuando conocemos, solo adquirimos un conocimiento. Cuando comprendemos, somos capaces de compartir, enseñar y explicar los conocimientos. Pero cuando entendemos, entonces nosotros podemos vivir eso que nosotros hemos recibido. ¿Por qué esto es tan importante? Porque usted y yo podemos estar muy tranquilos hoy, pero el día que venga Cristo va a pedir cuenta por lo que has vivido. Y la Escritura dice, no podemos ser oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de su palabra. Y es muy bonito venir a la iglesia y escuchar y decir amén, gloria a Dios, aleluya. Pero es muy difícil luego vivir. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo dijo que para que la puedas vivir, tienes que morir. Tienes que entregarte por completo y renunciar a quien tú eres. Tomar la cruz significa renunciar y aborrecerte a ti mismo. Y a veces confundimos los problemas que enfrentamos cada día, los sufrimientos que enfrentamos cada día, y le echamos las culpas a los problemas. Y realmente el problema no son los problemas. El problema verdadero que afronta una persona diariamente es no contar con la madurez suficiente para enfrentarlos. Ese es el verdadero problema que podemos enfrentar.
Una crisis matrimonial no sufre por los problemas adversos o por los sufrimientos que pueda estar viviendo. Realmente, el peligro y el problema en una crisis matrimonial se encuentra cuando ambos no tienen la capacidad y la madurez suficiente para saber abordarlo y solucionarlo. Ahí es donde nace el verdadero problema. El problema no es conocer, muchos conocen. El problema no es saber, muchos saben. El problema es que a veces no contamos con la madurez o con la experiencia suficiente para poder mantenernos firmes y que nada nos derrumbe. Solo cuando lo experimentamos podemos decir que aunque no haya absolutamente nada, yo me gozaré en el Dios de mi salvación porque lo he experimentado, lo he vivido, lo he probado. Por eso es que usted y yo estamos en este lugar. Porque hemos experimentado una fe que verdaderamente obra y estamos llamados a vivir un evangelio no muerto, sino un evangelio vivo. Como iglesia somos reconocidos en la Escritura como un organismo vivo que respira, que sueña, que vive, que da vida, que da resurrección, que da sanidad, que da aliento, que da esperanza. Aquellos que están sin esperanza, aquellos que están en enfermedad, aquellos que están en oscuridad. Eso es lo que usted y yo somos. Y usted se sorprenderá quizás y dirá, ¿eso soy yo? Pues no lo sabía. No sabía, yo pensé que yo era Anthony Pereira y que tenía que ir por la vida tranquilamente haciendo lo que yo mejor me parezca, haciendo mi mejor intento. Quizás podrás hacer tu mejor intento y eso no está mal. Pero deja que Dios lo haga por ti. Deja que Dios obre por ti. La fe, según lo que leíamos, no es suficiente para convertir a un creyente en maduro. Con una sola fe no se puede. Y hay gente que tiene fe y son inmaduros. Hay gente que tiene fe pero no tiene madurez. Es más, digo algo quizás un poco más fuerte. La oración no es suficiente para convertir a un creyente en alguien maduro. El ayuno no es lo que lleva a un creyente a convertirse en alguien maduro. Pues la Biblia nos dice, el pueblo pereció por falta de oración. El pueblo pereció por falta de ayuno. Dice que el pueblo perecía por falta de conocimiento. Y es que cuando no tenemos un conocimiento verdadero de Dios, no podemos llegar a una práctica correcta de las verdades bíblicas. Y es solamente una verdad adquirida y experimentada lo que produce una transformación en nuestras vidas. Hace que la información que recibamos no solo se quede en información, sino que esa información produzca en mí una formación. Y a medida que me va formando, entonces yo llegaré a sufrir una transformación. Y eso es lo que estamos llamados a nosotros experimentar. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de que Dios te recibe tal cual como eres y te quita tu pecado y te hace una nueva persona. Y comienza a enseñarte las verdades. Verdades que tienes que atesorar en tu vida. Esas verdades van a formar en ti el carácter idóneo, perfecto, correcto que Dios quiere para decir, ahí está mi hijo Jesús en Vanessa. Ahí está mi hijo Jesús en Gabriel. Ahí está mi hijo Jesús en Carla. Esas son las herramientas que usted y yo como iglesia necesitamos. Y usted a lo mejor quizá, ¿y dónde están los milagros, los prodigios, la gloria? Pues si usted no ha experimentado una fe que obra verdaderamente y no te ha transformado, olvídate de eso. Porque lo primero que necesitamos procurar es mantenernos siendo salvos constantemente. Y a veces fallamos en la idea de pensar de que porque ya yo recibí a Cristo, toda mi vida se solucionó. No, puedo ser mejor creyente. Puedo vivir más tranquilamente. Puedo vivir más plenamente cuando los principios y las verdades de Dios logran transformar mi vida. Y como dije, la transformación es el resultado de poder yo comprender las verdades de Dios. Y una transformación siempre va a contar con la voluntad de Dios cuando es verdadera. No hay una transformación que un creyente pueda experimentar sin que la voluntad de Dios esté involucrada en ella.
Esa transformación entonces quizá no será verdadera. Eso es como el arrepentimiento. Hay gente que se arrepiente para ser transformado y otros que se arrepienten porque simplemente les dio dolor, lástima lo que hicieron, pero mañana vuelven y lo hacen. No es lo mismo un arrepentimiento que cambia tu vida y te da un giro de 180 grados y que antes mirabas hacia acá y ahora puedes mirar a Dios y conducirte hacia donde Él está. Hay una gran diferencia entre arrepentimiento y estar resentido porque hiciste algo malo, pero no tienes la valentía de renunciar a eso que te está impidiendo ir más adelante. Y queremos experimentar una fe, sí. Queremos ver milagros, sí. Queremos ver prodigios, pero que esa fe se haga de manera correcta y vamos a disfrutar desde que adquirimos el conocimiento hasta que lo comprendemos y lo entendemos y lo vivimos. Usted quizás me está diciendo, pero ¿por qué me repites lo mismo una y otra vez si ya lo dijiste hace un rato? Pues el apóstol Pablo dijo que no se iba a cansar de repetir lo mismo siempre. Es necesario que las verdades bíblicas nos afecten de verdad. Que la salvación sea mi diario vivir. Que a donde yo vaya yo pueda hablar y llevar a Jesús. Que a donde yo vaya yo pueda predicar a Jesús libremente, sin tener el miedo de hacerlo, sin tener el temor de hacerlo, sin tener el susto de qué van a decir o cómo lo hago. No, porque ella forma parte de ti. Te preguntarán como un Pedro pecador y asustado, pero ¿por qué estás aquí si tú eres de ellos? Pedro, no, aunque quería negarlo, no podía hacerlo. Porque Pedro se había pegado tanto a Jesús que se parecía mucho a él. Eso tiene que pasar en nuestras vidas. Eso no quiere decir que tú en un momento determinado no vayas a fallarle a Dios. No vayas a flaquear, tus fuerzas se gasten y ya no puedas levantarte en un momento determinado. Eso no quiere decir nada de eso. Más adelante lo vamos a ver. Entonces el conocimiento de la verdad, usted dirá, todavía hay más adelante. El conocimiento de la verdad es lo que produce madurez. Es lo que transforma a un individuo. Es esa aplicación de una verdad. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y continúa diciendo, el conocimiento dominio propio. O sea que una fe muerta por sí sola no puede sostener tu vida. Una fe muerta no puede sostenerte. Cuando lleguen esos momentos donde necesitas asirte de algo, tomar algo, pues no lo vas a encontrar. Porque no tienes algo construido dentro de ti que te haga un creyente firme y seguro. Por eso es que tanta depresión está azotando las iglesias. Por eso es que tantos suicidios azotan las iglesias. Porque si usted lee la Escritura, el apóstol Pablo tuvo 1001 motivos para suicidarse. Tuvo 1001 motivos para dejar esta tierra. Y dijo, estoy en la decisión entre si muero y vivo. No sé qué hacer porque ambas me benefician. Pablo decía, ambas me benefician. Si me toca morir, lo aceptaré. Pero Pablo dice, no me puedo ir porque tengo mucho por hacer. Es el motivo por el cual las estadísticas de divorcio, de depresión, de suicidios, y para usted de contar la cantidad de cosas que se ve, van en aumento constantemente. Es porque la iglesia necesita experimentar en su vida una fe que obre en él. Ahora no tener una fe muerta, ¿no? Una fe que yo vea el resultado de que cambié. De que el mes pasado yo le hablaba así a mis hijos y ahora este mes yo no les hablo así. El resultado. El resultado, eso es lo que nos exigen en los trabajos, eso es lo que nos exigen cuando estudiamos. El resultado de que lo que has estado estudiando valió la pena. Por eso tienen que hacer pruebas, exámenes finales para verificar que lo que tú estudiaste realmente lo adquiriste y lo aprendiste. Ahora, hay un personaje en la Biblia, un amigo nuestro, y dice la Biblia de Job, que Job era un hombre recto, apartado del mal, era un hombre perfecto. Job capítulo 42, versículo 5. Dice, el versículo preferido de todos los evangélicos: de oídas te había oído, dice Job, mas ahora mis ojos te ven. Este hombre apartado del mal, perfecto y temeroso de Dios,
se le ocurre decir, finalizando el libro, de oídas te había oído. O sea, Job no conocía a Dios. Pero cuando usted lee todas las quejas, los argumentos y las defensas de Job, usted dice, pero si Job era un evangélico excelente. Pero si usted lee, se da cuenta que la Biblia dice que Job había oído a Dios. Job no conocía de Dios. Podríamos decir que Job no tenía una visión correcta de Dios. Job vivía una vida perfecta, pero no voy a leer los versículos porque quizás le quitaré mucho tiempo. Pero si usted lee el libro de Job, usted se encontrará que Job se quejó. Que Job acusó a Dios de los males que le estaba aconteciendo. Y luego Job se defendió ante Dios y le dijo, pero si yo ayudaba a las viudas, a los huérfanos, yo aconsejaba, yo presentaba sacrificio, yo iba toda la mañana y presentaba sacrificio por mis hijos, por si habían cometido un pecado, ayudaba aquí, ayudaba allá. Job hacía muchas cosas buenas. Job era un excelente creyente. Job era una excelente persona. Pero Job falló en algo. Y a lo mejor su falla no estuvo en la queja. Pero la queja fue lo que expuso que Job no conocía a Dios. Porque cuando Job comienza a quejarse, entonces nos damos cuenta que él sí es verdad que solamente había oído de un Dios. O sea, Job tenía una fe muerta. Job tenía una fe muerta. Job no tenía una clara visión de Dios y no conocía a Dios. Pero me encanta lo que continúa diciendo Job. Y Job dice, de oídas te había oído. Dice, pero ahora mis ojos te ven. Ahora, de un momento a otro, ¿cómo puede cambiar la perspectiva de una persona? Y cómo puede cambiar la condición de la vida de una persona cuando tienes solo un conocimiento a cuando tú experimentas haber experimentado eso que conocías. Job estaba viendo a Dios, pero no me lo estoy inventando yo. La Biblia dice, de oídas te había oído, y luego dice, ahora mis ojos te ven. Usted no me pregunte qué pasó, pero Job vio a Dios. ¿Cómo, dónde, ni cuándo, ni cómo fue? No lo sé, pero la Biblia dice que él lo vio. Hasta que Job no experimentó una visión correcta de Dios, de quién era, él no fue transformado. ¿Era el mejor creyente? Sí. ¿Era el que hacía todo lo bueno? Sí. ¿Era el perfecto, el temeroso y el millonario de la época? Sí. Era Job, pero no conocía a Dios. Y terminó diciendo, ahora que te veo, me di cuenta cuán equivocado estaba. ¿Y sabes qué dijo Job? Job quizás sabía que Jesucristo más adelante en Mateo 16, 27 iba a decir, el que no toma su cruz y se niega a mí mismo, no puede seguirme. Job, yo pienso que en ese momento comprendió lo que Jesús dijo. Job dijo, antes había oído de ti y no me había dado cuenta, ahora que te veo, comprendo la hermosura, la santidad, la verdad, los beneficios que me estaba perdiendo. Y le dice, me arrepiento y me aborrezco. Esto quiere decir que Job sufrió una transformación. ¿Cuándo? ¿Cuando la fe estaba muerta? No, cuando la fe obró en él. La fe obrando en Job, inspirado por una visión correcta de quién era Dios, por una visión práctica, por una fe práctica, eso fue lo que permitió que Job experimentara una verdadera transformación. Pues si usted sigue leyendo el libro de Job, y no le voy a hacer larga la charla, Job no se le quitó la llaga hasta que él no se puso cuenta con los amigos con los cuales había discutido. Dice que eran sus mejores amigos. Dice que esos eran los amigos más íntimos de Job, que cuando venían y vieron que Job estaba en esa condición, dice que lloraron amargamente y estuvieron en silencio delante de Job, porque no podían creer que su mejor amigo estaba en esa condición. Pues después empezaron, tú, yo, él, aquel, nosotros, vosotros, ustedes, ellos. Y terminaron discutiendo como los niños. No te hablo, yo tampoco te hablo, le decía Job a los amigos. Job entonces se había arrepentido. Había conocido a Dios, pero todavía se mantenía lleno de llagas.
Entonces Job viene y le dice en el capítulo 42, del versículo 5, 7 en adelante hasta el 10, le dice, pues Job ahora llama a los amigos y le dice a los amigos, pues lo que ustedes hicieron están mal. Ahora van a ir delante de Job y le van a decir a Job que ore por ustedes. Y le dice Dios a Job que tiene que presentar sacrificio y orar y ponerse a cuenta con sus amigos. Y después que sucedió eso, dice la Biblia que Dios entonces recompensó el doble a Job de lo que había perdido. Ahora lo que yo les estoy exponiendo es una evidencia en la vida de un hombre que existió de verdad, de que la fe muerta no hace nada en la vida de un hombre. Pero la fe que obra transforma la vida de una persona. Una fe que obra transforma la vida de una persona. Usted no necesita hoy caer al suelo, usted no necesita hoy dar vueltas por el piso, ni mover el pelo para ser transformado. Usted necesita vivir la fe que usted dice que tiene. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues aquí está en la Biblia, escrito a todas las herramientas que usted necesita. Y yo le decía a Dios que yo quería experimentar eso. Que yo no quería seguir viviendo basado en mis propios conceptos de fe. Hoy estamos aquí delante de Dios porque la fe que usted tiene lo movió hasta este día. La fe que usted tiene lo movió hasta este día. Y usted tiene quizás expectativas de vida. Usted quizás tiene aspiraciones en la vida. Y usted quizás como creyente tiene bastante entusiasmo de que lo que Dios dijo de ti se cumpla. Pero hoy debes irte con la mentalidad de que debemos dejar de ser oidores olvidadizos. Debemos dejar que la fe transforme nuestras vidas. Debemos dejar que eso que predicamos nos afecte a nosotros mismos.